falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Bien, sorprendido un poquito. Y bueno, saltaron todos los tornillos, las tuercas, las chavetas, ¿no? Esta elección primaria, efectivamente, creo yo, tres características. Uno, nadie previó la dinámica del resultado. Segundo, nos genera una cantidad de hipótesis que algunas vamos a charlar ahora un ratito respecto de cómo sigue la elección y la lógica política en la Argentina. Tercero, y yo creo más interesante aún, instala un nuevo personaje que estaba en la política, pero Sí, que de pronto aparece con chance de renovar esta clase política que estaba, creo yo, un poquito ensimismada, y aparece alguien con otros atributos, con capacidad histriónica, con capacidad de enviar mensajes a una población muy heterogénea y de forma muy efectiva, ¿no? Sí, vos dijiste bien, un personaje, ¿no? Porque aparte es el partido de una persona, ¿no es cierto? Así es. Es una fuerza, digamos que en un punto es virtual, y vos fíjate el poder de lo virtual, ¿no? Como diría el general, ¿no? La única realidad hoy es la virtualidad. Luisito, tengo una pregunta A ver. de un ex historiador a un politólogo con sensibilidad histórica. Uno podría tomar como hipótesis, estamos ante un realineamiento del sistema político argentino. Como Ajá. vimos en México con la erupción de AMLO-Morena, vivimos en Brasil lo mismo con Bolsonaro, en su momento en Colombia con la aparición de Uribe, ¿no? Así es. Argentina parece un liderazgo distinto. No pensemos en Milei figura, pensemos en esta irrupción de una fuerza que no estaba en el horizonte con esta densidad, con esta fuerza. Uno mira la historia argentina, esto pasó en 1890, la Revolución del Parque y la constitución enseguida de la Unión Cívica Radical, un partido centenario. Ocurrió con la crisis del 45, la erupción del peronismo. Ocurrió con el 2001 y el surgimiento de, por un lado, el kirchnerismo dentro de la constelación peronista, pero con un liderazgo y con ideas viejas, nuevas, no importa, que tuvieron encarnadura, y enseguida Mauricio Macri. Sí. Estamos ante una crisis de esas características que pasan cada 50 años, Mirá, 60 años. hay un tema, ¿no? Porque dado el perfil de Milei, ¿no es cierto?, que es un perfil reactivo al sistema político, a la casta, uno ahí piensa que Milei es un embarazo que duró 22 años de la crisis del 2001. Genial. ¿No es cierto? Explica Vos fijate, explica eso. Vos fijate el canto, ¿no? El que se vayan todos. Claro. Era el canto del 2001, ¿no? Y por el otro lado, las experiencias centristas en la Argentina, y la última fue la de Sergio Massa, sacó 20 puntos. Sí. 20 puntos. Más los 10 de la reta. Bueno, este sacó 10 puntos. Ahí estamos. Massa había sacado 10 de un lado, 10 del otro. Claro. 10 se los llevó cuando volvió al peronismo. 10 habían quedado junto por el cambio. Ahora el peronismo perdió 20%. Si vos pensás en el 48%, perdió 20% Claro. de eso. Y junto por el cambio perdió 10%. Lo raro que tendría que haberle sacado a junto por el cambio, Milei, la teoría. Le tendría que haber sacado votos a Patricia Bullrich, como pensaban en el búnker de Horacio Rodríguez Larreta. Y no. Y Milei es un fenómeno que más que estar en lo ideológico, está fundamentalmente en una reacción, ¿no es cierto?, contra el sistema político, un hartazgo, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunos datos como para, creo yo, meternos un poquitito más en esta explicación de Luis. Hay un gráfico que hoy circuló en las redes, que lo produjo un economista muy bueno, Fernando Marul, donde correlaciona, fíjense ustedes, el ingreso real en dólares con los votos que obtiene el oficialismo. Ustedes ven que cada vez que baja el ingreso en dólares, bueno, obtiene menos votos el oficialismo. En este caso es cierto, perforó la barrera mínima, el umbral mínimo de votos que obtenía el kirchnerismo en las malas elecciones de 2009, 2013, 2017, 2021, con, digamos, 27%, antes sacaba 30 y pico. Es una mala elección, ¿no? Totalmente. Ahora, hay otros dos gráficos muy interesantes que produjo Andy Taub, un colega nuestro que maneja muy bien la parte cuantitativa. Lo ha georreferenciado el voto y lo que se ve ahí muy bien y muy claro es que Milei gana en las zonas pobres, cuando tendría por ideología, bueno,
piensa, siguiendo a Marx, a Karl Marx, pero esta siguió a Groucho Marx, ¿no? Donde a Milei lo votan en la ciudad, fundamentalmente en el sur. En Villa Soldati sacó 28 puntos, en Recoleta 13. No, maravilloso. Y después uno ve, está el tercer cordón de Milei, ¿no? Entonces un fenómeno, ya te digo, de esa clase media baja, esa clase baja, que realmente está siendo absolutamente castigado por la crisis. Ahí aparece una nueva hipótesis, Luis, y es la siguiente. ¿Es esta la primer fuerza de derecha democrática en la historia argentina? Lo que no logró en su momento, por poner una historia relativamente corta, Aramburu con Udelpa, lo que no logró Alzogaray con la UCD, lo que no logró Cavallo con Acción Fíjate para qué la interesante República. que el peronismo ahora tiene un nombre gorila, ¿no? Es Unión. Unión ha sido siempre Unión Democrática, Sí, tal Unión de cual, Por Adelante, sí. ¿no es cierto? Unión del Centro Democrático, Por supuesto, el nombre de la Unión derecha Cívica liberal. Radical. No, bueno. Por eso tantos peronistas votaron a Milei. ¿Será eso? No, bueno, es interesante, porque Es fíjense interesante. ustedes, ¿no? Si estamos ante esta emergencia, una nueva fuerza, Sí. bueno, la Argentina, como fue en su momento Chile, Sí. el Partido Nacional puede tener una fuerza de derecha, otra de izquierda, otra de centro. Y si se reequilibra y todo esto fue una golondrina que lo hizo verano, también es posible. Bueno, algunos pensamos que algo de la elección del domingo fue una especie de cacerolazo electoral o rebelión antipacificadora. Totalmente. Y un fenómeno de autoridad también, ¿no? Te acordás el artículo de Lipset, ¿no? Claro. Como los sectores más bajos Claro. están vinculados a los fenómenos de autoridad, los fenómenos fuertes de autoridad, ¿no es cierto? Recordemos algunos casos de trasvasamiento de voto, digamos, de izquierda a derecha. Esto ocurrió, por ejemplo, si ustedes analizan el voto de Le Pen en Francia, ex zonas industriales o zonas industriales empobrecidas pasaron a votar Totalmente. por Le Pen. Ustedes analizan el voto de Donald Trump en el cinturón Totalmente. oxidado del Medio Oeste, ex El voto Rust Belt. demócrata, Totalmente. ¿verdad? Ahí, ¿no? De Donde están los trabajadores que Detroit. claro, Robocop. por la relocalización de empresas pierden su trabajo, pasan a votar. La Bueno. mufa de los dejados afuera por la globalización. Entonces, no es la primera vez que tenemos este voto, entre comillas, de izquierda, que pasa entre comillas a la derecha. Digo entre comillas porque la izquierda, la escala izquierda-derecha probablemente esté desactualizada. Y Sí, no nos sí, en permita, la ¿no? Argentina, viste, nunca anduvo demasiado bien. Exactamente. ¿no? Y por eso este fenómeno confundió a tantos, porque pensaron que estaban a la derecha de Patricia Bullrich. Algo tenía que haber robado, ahí votos robados. Pero ya hace 2 años, Milei no le había sacado un voto a Juntos por el Cambio en la ciudad. Claro. Y le había sacado 200.000 votos, tuvo 240.000 al peronismo. ¿No es cierto? Muy interesante. ¿Cómo sigue este fenómeno? No tenemos la menor idea. Imagínense que no puedo explicar lo que pasó el domingo, menos vamos a poder explicar lo que va a pasar en la Por eso elección hay de que octubre. seguir mirando el programa porque nosotros vamos a aprender y vamos a decir algunas cosas. No sabemos qué va a pasar, pero vamos a intentar. Así que no se vayan, enseguida continuamos con el desarrollo de este programa. Bienvenidos aquí al Tornillo por el canal de la ciudad. Luis, tenemos que presentar a nuestro invitado esta noche, que es nada más y nada menos que Jorge Asís. Como ustedes saben, Jorge es un periodista, es observador político, es un escritor muy prolífico, muy versátil. Su novela Flores robadas en los jardines de Quilmes, Mis pagos, vendió más de 350.000 copias. Fue embajador ante la UNESCO, fue también embajador en Portugal, un destino que muchos amigos míos querrían tener, y fue secretario de Cultura de la Nación. Es obviamente quien escribe en el portal periodístico Jorge Asís Digital con el seudónimo de Obradán Rocamora. Entre otros. Entre otros seudónimos. Y también recibió el premio Personajes. Conex como emprendimiento a los emprendimientos digitales. Jorge, un placer tenerte. Bueno, es un gusto, muchachos, está bien. No tenemos la menor idea de lo que pasó el domingo, lo confesamos públicamente y por eso te invitamos a vos. Contanos, ¿qué fue? Y yo quería precisamente preguntarle a ustedes lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Mira, lo más importante que pasó. Me parece que empiezan a abrirse algunos mecanismos de sustitución. Y esos siempre son turbulentos y duros, ¿no es cierto? Como digo yo, no había ninguna razón para votar al oficialismo y tampoco había ninguna razón para darle otra oportunidad al que fracasó anteriormente. Y como todos tienen su derecho a fracasar, démosle la oportunidad de fracasar también
a este muchacho que por 1000 motivos que todos se preguntan, cómo es que venció en 17 provincias de 24. A ver, ¿cómo Juntos por el Cambio tenía un penal sin arquero? Por pelearse quien lo patea, finalmente lo pateó afuera. Totalmente. ¿No es cierto? Es así. Y después, por el lado del oficialismo, hubo una sucesión de milagros. Primer milagro es que Sergio Massa, al asumir el Ministerio de Economía, logre llegar con esta economía explosiva y en desbandada hasta agosto. Primer milagro. Segundo milagro, con esta economía y con este gobierno tan desastroso, generar un frente competitivo y con una fuerza política que lo sostiene, pero le desconfía y lo apoya culposamente. Tercer milagro para él sería que con todos estos milagros anteriores y con todo esto con lo que yo describo, pueda todavía tener alguna esperanza en octubre. ¿Y por qué en medio de este país tan original, pintoresco, sorpresivo, fascinante para el análisis político y para los estudiosos de poder, cómo es que estos tres sectores producen en la práctica un triple empate? Un amigo Bernstein, que hace encuestas, diría que estamos en el empate técnico, Lo conozco. porque entre el consagrado, que está en un alud de entrevistas televisivas por todas partes y es un fenómeno estudiado internacionalmente, como vos sabés que él es prensa extranjera ante todo, ¿cómo es que este muchacho vence? Pero entre este muchacho y el tercero, en una sociedad que se recostó bastante pronunciadamente hacia la derecha y que tiene una agenda política de derecha, ¿cómo es que entre este muchacho, que es el ganador, y el tercero, hay una diferencia de 2,8? Y entre los dos, o sea, entre Milei y Massa, está la oposición, que era aparentemente la más temible, la que tenía el penal servido sin arquero y no pateó, o lo pateó para la tribuna. Hay un punto. Quiere decir que los tres están en perfectas condiciones de ser no solamente competitivos, sino que poder llevarse el triunfo. Y ahora te diría, ahora viene lo peor. Es el tiempo de la política, es el tiempo de la casta, de la rosca, de los deslizamientos, de los discursos, de la ideología. En principio, quien aparece más favorecida es la que yo llamo Natalia Sedova, que es la doctora Bregman, porque es la única oferta de izquierda. Y vos tenés dos derechas con alguna tendencia a la extrema derecha, un centro que vendría a ser el peronismo, con gestualidades de izquierda y con un presidente que está en condiciones de competir en materia de capitalismo con los otros dos, y la única opción de izquierda es Bregman. Tendría que comerse todo, ¿no? Que nadie se da cuenta, pero me parece que está casi servido, porque hoy, cuando yo digo que todos tienen su derecho al fracaso y tienen su turno para el fracaso,
el fracaso de las izquierdas, admite el turno de las derechas y si sigue esta producción cíclica hay que sentarse a esperar el colapso del que gobierna. Y es muy curioso, el que tenía el proyecto político más racional es el que perdió, que es Rodríguez Larreta. Es sorprendente porque a mí casi me daba pudor decir que yo coincidía con lo que él proponía. Pero esto me parece que remite a otra cosa, la cuestión del encanto del sujeto. La cuestión del encanto del sujeto, Larreta, que yo decía que él tiene el carisma de una cicatriz y una carencia de discurso, pero tenía el proyecto más racional, porque yo también creo que no hay manera de cambiar algo, este país, y hacerlo concreto si no tenés un colchón abajo. Me parece que era lo mejor. Siguió todo el manual. El peronismo no tenía candidato. discurso, Bullrich tenía eslogans, y bueno, ¿y por qué te tiene que extrañar que haya sorprendido Milei? Primero vamos por el peronismo. Que todos se preguntan, el peronismo en tercer lugar y demás. Hoy el peronismo es una federación de peronismos provinciales y municipales, donde cada uno atiende su juego y cada uno le interesa su propio territorio. Yo ayer saqué un tuit porque yo veía que en esa inocencia estremecedora que tienen los artesanos de campaña, empezaban a decir que Massa lo que tiene que hacer es polarizar con Milei. Están equivocados. Si polarizan con Milei, gana en primera vuelta Milei. Lo que tienen que hacer desde el peronismo, está mal que yo se los diga desde los medios de comunicación como si se los señalara, lo que tiene que hacer es convertir otra vez en movimiento nacional todas esas factorías de peronismos provinciales y municipales. Pero esto era absolutamente obvio. Cuando los gobernadores arreglan su territorio, ¿pero qué les va a apasionar la Casa Rosada? La cuestión presidencial. Llueve la Casa Rosada adentro, por favor. Pero esto también pasa con las intendencias. ¿Quién se va a sorprender que los mini gobernadores, como los llamo yo, repartan varias boletas y demás? Voto de libre, absolutamente. Eso es lo que tiene que ver con el oficialismo. Ahora lo de la oposición es increíble, porque ¿cómo es que tenían una elección tan ganada? Era la oposición más temible, la que estaba en mejores condiciones para heredar y para quedarse con eso. Repartían ya. Bueno, vos lo dijiste, se preparaban. Juguemos en el bosque porque la loba no está ahí. Los trajes para los juramentos, empiezan a pelearse de una forma como increíble. ¿Y cómo puede ser que el gobierno más desastroso de la historia del peronismo presenta una candidatura hacia una fuerza como sea y esa oposición le gana por un solo punto? Ministro de Economía, de una economía, ¿no es cierto?, que es un Titanic que ha encontrado solamente encallar, no llegar a puerto. Y acá apareció un muchacho que todos se preguntan, apareció un muchacho, Milei, donde no es importante lo que dice, lo importante es lo que genera. Claro. Lo votó Tierra del Fuego. Pero por supuesto. Alguien que está en contra de todos sus subsidios. ¿Y qué es lo que tiene de bueno? El voto milico. Para mí, el fenómeno Milei, yo ya hace un tiempo yo decía que es saludable, era un animador saludable, traía cosas nuevas que me parece que ni siquiera se lo valoraban. Por ejemplo, y no por lo que dijera, porque decía verdaderos dislates, y por lo que todavía dice. Así es. Que acá me parece que todos se enganchan por la cuestión de los órganos, que son temas marketineros, la dolarización. Pero él se permite decir que seguridad, Fuerzas Armadas, defensa y tal vez inteligencia
van a estar en el ámbito de la señora Victoria Villarroel. Con lo cual es una interpelación a una interpretación progresista de la historia contemporánea que tiene 40 años y que directamente te la demuele. Me parece que no es un tema menor, ¿no es cierto? En absoluto. Y que dice... En bueno, absoluto. es un fenómeno que aparece alguien con muy buen manejo televisivo. ¿Por qué es Milei? Milei son las entrevistas a Milei. Claro. Y otra habilidad que me parece superlativa, instalar el vejestorio del liberalismo como verdadero canal expresivo de la protesta. Claro. Eso me parece que es Revolucionario. brillante. Y policlasista. Sí. Absolutamente. Y policlasista. Me parece 28 que, puntos, muchachos, ¿no es cierto? es un En Villa fenómeno- Soldati y Claro. 13% Eso parecido a en Recoleta. Bolsonaro. Es un fenómeno para estudiarlo, para Muy, Bolsonaro, muy, como puede muy. ser Trump. Meloni. Ahora, cuidado, bueno, primera vuelta. En balotaje es imbatible, ¿eh? Porque está en el centro, es el centro extremo, como dicen los españoles, ¿no? Porque unos odian a los otros odian a uno. Este está por arriba de los dos, ¿eh? Así que demostró muy bien que el peronismo lo puede votar. 20 puntos el peronismo. Se Ahora, vota, desde que muchacho, ¿eh? nosotros los politólogos miramos estos fenómenos y la pregunta es el líder o es la sociedad que estaba buscando un canal para expresarse o la coincidencia de ambas cosas? Ambas cosas. Los líderes sin la sociedad no son líderes, la sociedad sin líder. Pero ¿por qué? Escúchame, Es ya atomizado. probamos con este, fue un desastre. Probamos Sí, con el sí, otro, sí. Eso es es una un desastre. A explicación. ver qué viene. Y bueno, y este muchacho, que no es ningún tonto, No. es un pibe que también acaba con el mito de las estructuras. Claro. Que Totalmente. esto todo Era el mundo barato. hay que Hoy hacer en una general diría la estructura. única verdad es la virtualidad. La gran manera de robarle a tantos tipos porque tenés que trabajar, que tenés que conseguir, robar y la ropa, dame y luego- $500.000 para el día de elección, para los fiscales, sin fiscales. A mí me advirtió, y yo lo cuento, un gobernador que no puedo citarlo, un gobernador me dijo a mí, mira, Milei no tiene en mi provincia nadie que lo represente, pero tiene votos, tiene un 20% de votos, se lo voy a cuidar. Pero ¿qué pasó? El peronismo cuidó esos votos en exceso, Totalmente. porque no solamente los cuidó, en cierto modo los produjo. Claro. Y esto también tiene que ver con el fenómeno Milei. Yo me permití El arretismo también, contar- pensaron pero todos que por le robaba su- votos por a los supuesto. otros. Y finalmente le robó a todos. A todos. En eso sí, Menos a Patricia Bullrich, que Patricia, que ella quería repetir la epopeya de Menem contra Cafiero, Claro. pero el otro es el que la hizo. El otro repitió su epopeya porque sin siquiera fiscales, en provincias donde no tenía nadie, no podía ir. Ahora vamos a tener 3 Bolsonaros. Yo no sé si vamos a No, tener digo, tres Bolsonaros. digo, porque Ahora se es quiso el hacer momento- Bolsonaro contra Lula. Tonelli. Lula faltó. Tonelli, ahora viene el momento apasionante. Ahora yo les digo a los políticos, muchachos, saquen la guitarra, tengan discurso, persuadan, Claro. salgan a hablar, basta de consignas fáciles. Vos lo Y dijiste yo muy bien creo del que la peronismo. tiene en ese campo, tiene un gran problema Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio en realidad tiene una candidata que compite con ese discurso y que le permite a Milei decir me copian. Y tiene algo peor, que Era es original. un líder, que hoy no es el líder, un líder que está contento por Así el es. triunfo de Milei. Así es. Ahí Fue el tienen- primero que lo entrenó ahí como candidato. tienen- ¿eh? Ahí tienen un problema que Era un tienen personaje que de vodevil resolver, antes que Mauricio que Macri tienen dijera- que resolver. Coincido con las ideas. Y yo hoy no me quiero meter en la interna de Juntos por el Cambio, pero que yo como me meto en todas las internas, me importa 3 pepinos, absolutamente Por eso todo. estás acá. Absolutamente todo. Hoy es más importante Jorge Macri que Mauricio Macri y que Patricia Bullrich, porque Jorge Macri se quedó con el maxiquiosco. Y lo que más importa en materia de poder y de cuestiones reales es el manejo del maxiquiosco. Y el maxiquiosco, antes de ser un maxiquiosco, ya produjo 2 presidentes de la República. Claro. Jorge. Hoy
Yo, El gran problema de la de Rue Juntos por Macri, el ¿no? Cambio, De la Rue perdón. Macri. El gran problema de Juntos por el Cambio empezó por la disputa de la ciudad. pero por Maxi Costa, supuesto. el Maxi pero Kiosco. por Yo digo supuesto. parripollo, voy a decir Maxi Kiosco. Pero es el Maxi ¿No es cierto? Kiosco, Entre los dos socios. que es lo que más importaba, eran las rodecias, los chocolatines, los No le Nestlé, importaba que ganara Patricia los Bullrich, quería que cigarros, perdiera Lustó. el tema del Maxi Kiosco. El tema del ¿no es Maxi cierto? Kiosco. Y el Y tema bueno. de Maxi Kiosco ahora lo va a manejar un Macri morocho. Un Macri que es astuto y que todavía no lo vieron, no lo descubrieron como, mira este muchacho, que es el que se va a hacer cargo Macri del con Maxi Urbano, Kiosco. que va a gobernar la Claro. ciudad. Y vos tenés un Mauricio fascinado con un Milei que lo colonizó, porque Milei colonizó intelectualmente a muchos de pro. Porque Macri, por ejemplo, Mauricio tenía ganas de hablar como él. Claro. Él quería ser como él. Él Sí, estaba encantado. sí. Me parece que Él quiere ser el Aznar, ¿no? Argentino, Macri. no sé si quieres. Mira, ser el Aznar es bastante módico, porque Por eso. tampoco le va bien a Aznar. Vos, el poder no se puede. El único tipo que maneja el poder por intermedio de delegados, vamos a dar otra revelación, no sé cómo se llama la emisión de ustedes, el único tipo que maneja el poder desde un segundo plano con sus delegados de la política argentina se llama Carlos Rovira, Claro. Absolutamente. En Misiones, ¿no? gobernador de Misiones. Así es. Totalmente. Pues ya les di 3 o 4 títulos, muchachos. Fantástico, claro. No, 4 millones. Mirá en perspectiva esto, 3 escenarios, gana Massa, gana Patricia o gana Milei. Pensemos una presidencia de Milei, con un Congreso, obviamente, tendrá 40 y pico de diputados, podrá manotear alguno más, 7 senadores, ningún gobernador, ningún intendente. ¿Cómo gobierna? Mira, va a estar colmado y va a haber caravanas de cuadros solidarios con el vencedor. Sale las Cuando bañaderas, vos sale tenés las el bañaderas. poder, cuando vos tenés el poder, a ver, ¿qué es lo que tenía Menem? ¿Qué es lo que le falta a Milei? Milei no tiene detrás un partido justicialista. Claro. ¿Qué tenía Menem? Menem era ese mismo carisma que él podía decir cualquier cosa. Nadie puede evocar alguna frase de Menem en campaña. Pero era Menem. Ahí yo estuve en esa campaña, paseábamos con Menem y era todo lo que Menem generaba. Eso Milei también lo tiene desde una posición, él admira a Caballo, él admira a Menem, reconoce lo que es Menem. Lo que no tiene él es el Partido Justicialista atrás, que en aquel momento lo representaba Alberto Cohen, que decía, tenemos 5.000 cargos para repartir. Y ante cargos para repartir, ante el celular pagado por el Estado, el chofer, la secretaria y el manejo de alguna caja musical, todos se enternecen y aparece. Perfectamente va a poder Solidaridad gobernar. con el ganador. Pero por supuesto, es perfectamente Y va a traidor es el que gobernar. pierde, ¿no? Como decía el Ahora, Chueco. por supuesto que, bueno, va a ser... pero yo la verdad no lo descarto. Pero no pensás que, alguien me decía, la semana de Adolfo el Breve te resume un poco lo que puede ser el inicio de Milei. Yo, la verdad que ojalá que eso no ocurra, porque terminó obviamente con una Claro, renuncia. que estamos sacando consecuencias de un personaje. Un personaje que ganó Electoral. por elecciones. Electoral. Rodríguez Sá fue en ese momento su audacia, el poder se subastaba. El poder estaba subastado ahí. Estaba ahí y dijo Rodríguez Sá, yo me quedo un día, 2 días, 2 años, lo que sea, y tomó. Sí. No te olvides que yo puedo hacer un máster en Yo sé, Rodríguez Sá, yo sé. porque felizmente, por algún momento histórico que felizmente está olvidado, yo participé de una fórmula que iba a ser Rodríguez Sá así. Vos viste que ese no es el era fin una de la historia, no es negociación. el olvido de la historia. ¿no? Tenemos un candidato del UCD que es el candidato del peronismo y tenemos un candidato de la juventud, ¿no? Progreso, que es la candidata de los gorilas. ¿no? No es el fin de la historia. El fin de la historia significa reconocerla. Este es el olvido de la historia, como si no hubiera pasado nada. ¿no? Y es saludable. Pero, me Y parece- la me democracia parece necesita bien. olvido e ingenuidad.
Para mí, Patricia Bullrich, por ejemplo, es un ejemplo de coherencia. Lo mismo que cuando era jovencita quería ser rápido de la izquierda, lo quiere hacer rápido también desde la derecha. Me parece importante y es política. Y más en un mundo donde se ha Hoy perdido está más... todos los controles e instrumentos, ¿no? de paneleaje. Por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto. Y el Son políticos representativos. Y el peronismo, si se pone a tejer, si vos pones el peronismo en campaña, siempre lo digo, no hay que subestimar al peronismo. Somos expertos en muertes del peronismo. Totalmente, ¿no? En caída, en declinaciones. Sí. Y es que En lápidas falsas. Que esto se va al demonio. En lápidas falsas. Si vos ponés la corporación sindical, si vos ponés los gobernadores con alguna... Porque ¿cómo es que vos podés seducir un gobernador que ya resolvió sus 4 años en la provincia? Con un ministerio. Pero bueno, usted lo dijo, compañero, un ministerio... Y desde el 94 podés nombrar, armar los ministerios que quieras. Invitás a todos, largás un buen plan de obras públicas, que eso es apasionante. Sí, a sí. todo el mundo le El salió Portland bien. es conmovedor. El plan de obras públicas. ¿Quién no tiene un cuñado que tiene una constructora? Y si no se arma. Cordón cuneta. ¿No es cierto? Y hacer un poco de todo. Pues si vos galvanizás esta especie de peronismo fragmentario y generás un proyecto político que yo no sé si se va a colocar detrás de Massa, porque hoy el kirchnerismo es una fuerza minoritaria dentro de lo que es el peronismo. Vos no podés querer hacer una fuerza política y prescindir de Córdoba o de Santa Fe y de lo que son las provincias. Ahora, cuando vos simplemente ves los números, ¿qué pasó acá? No hablemos de localidades, de lugares. Para presidente tuvo 32 y en el otro 47 para minigobernador, subintendente, y acá algo pasó. Claro. Eso motivó la gran pelea de Néstor Kirchner con muchos, cuando Néstor Kirchner se vio derrotado por el caudillo popular Francisco de Narváez. Testimoniales. 2009. ¿No? Se partía boleta de concejales tranquilamente, voten a quien quiera. Ahora, yo creo que cualquiera de los tres, sí, porque el problema de la Argentina es político, más que económico. Por supuesto que tenés un problema económico, pero Argentina estamos a la espera de 4.500 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, lo que es en el mundo de hoy, 5.000 millones de dólares, con el dinero que se le dio a Portugal, que se le dio a Grecia, que se le dio a Irlanda. A un país como Argentina, 5 millones de dólares es una propina. Una propina. Y si Argentina resuelve más o menos su problema político, y por eso a mí me entusiasmaba lo que proponía Larreta, y yo incluso llegué a escribir que si las puntas eran Massa y Larreta, el perfil de la Argentina cambiaba en 48 horas. Claro. Es un problema de confianza, de credibilidad. Porque ahora si se resuelve la cuestión política, por supuesto que tenés una economía en pleno colapso, pero por se estar resuelve. precisamente en pleno colapso, con pocos dólares, bancás el dinero del estanciero, ¿no? Es esto que está dando vuelta. No mencionaste un personaje que es importante, que es Axel Kicillof. Bueno, El gótico en tu... Bueno, Axel Kicillof hoy tiene la responsabilidad de ser el triunfador. No creo que Axel se conforme solamente con ser el reducto donde puede refugiarse un kirchnerismo en retirada. Hoy tienen que darse cuenta que como están los valores, pese a todo, a lo mejor todavía podés competirlo, pero tenés que reformar todo, tenés que tomar purgantes, tenés que ser un poquito selectivo, generar un liderazgo que hoy no existe. Y Kicillof hoy es el aventajado que le puede ir muy bien, pero todavía no la ganó. Claro. Vos fíjate que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Milei sacó los mismos votos que había sacado en el 2021. ¿No? Está el cinturón protector del peronismo en el conurbano. Ahora, esto fue una revuelta federal, la de Milei. Claro. ¿No? Por supuesto. Siendo un tipo
de lo más porteño. Es casi como Neuquén, ¿viste? Que uno del MPN enfrenta al MPN y lo apoyan los opositores para ganarle. Apoyar a un porteño para ganarle a los porteños. Hay Fantástico. posibilidades, Fantástico. está todo absolutamente abierto. La moneda en el aire. Kicillof creo que 4 años más puede tener, pero bueno, yo no descartaría. Grindetti es un buen candidato. Así es. Grindetti es un candidato, qué sé yo lo llamo Paladar Negro 2. Es un hombre que es premacrista. Es un hombre que era colaborador del Macri que más valía, que es Franco Macri, que ese era el Macri verdaderamente. Claro, el Sotma 1. El número 1 que merece una novela, te diría el personaje. Y con una gestión muy valorada en Lanús, Por donde supuesto. ganó la reelección en el pleno colapso del 2019. Ahí tiene un juego abierto, pero también sería un beneficiado si este peronismo municipal también deriva en lo que es la base del peronismo, que es un movimiento nacional. Si más o menos se ponen de acuerdo y lo que se denigra como aparato se pone en funcionamiento, ¿qué es el aparato en elecciones? Ir a buscar la gente, Claro. llevar, analizar cada uno de los que no votó. El punteo. Es el trabajo, No es nada es el demoníaco, trabajo, es por eso laburo, te digo, laburo es electoral. el momento de la casta, la casta si totalmente. vos querés en el mejor sentido. Hoy es el momento de la política. Por eso nosotros acá tenemos una sección que se llama Casta Diva. Y no confundirse con creer que la política es la televisión, porque uno de los problemas que tuvo Juntos por el Cambio Así es. es que utilizó demasiado el máximo mérito de Juntos por el Cambio, que fue el canal de la Nación, que se apretujaron todos en los paneles del canal de la Nación, fustigaron al kirchnerismo durante 1 año, 2 años, pero no les sirvió, porque en realidad el canal de la Nación, y esto es un tema que yo no lo digo ni como chicana ni nada, pues son todos amigos míos, lo digo para un debate, para asumirlo. Se consagraron más los comunicadores que los entrevistados. Hoy los entrevistadores tienen más valor político en sí mismo, no me hagas hacer nombres, que los que se apretujaron Esto es evidente. para decir alguna palabrita. Es evidente. Nada más que eso, ¿no es cierto? Pero está absolutamente abierto, Es interesante el fenómeno de rebote, ¿no? Porque no tiene aparato Milei. Sin embargo, los intendentes son los mejores lectores de encuestas y los que inclusive hacen bien el cálculo que no hacen bien los encuestadores, los intendentes. Por supuesto. Digo, sabían, ¿no es cierto? Por supuesto. Cómo dosificar las boletas. Pero ¿cómo sabían? ¿Para qué querían unidad? ¿Por qué los gobernadores se movieron tanto por la unidad? Porque le dieron a Grabois lo que no se le dio a Scioli. Porque si lo que se le dio a Grabois se le daba a Scioli, a todos los gobernadores se les abría una interna en sus territorios. Brutal. Y cada gobernador tiene prácticamente su propio universo. Ahora, el secreto es unificar todos estos fragmentos. El Y ahí archipiélago. creo que el peronismo, si no, puede todavía ser competitivo y pese a este gobierno desastroso, poder aspirar a otra sortija. ¿El futuro de Cristina tiene futuro? ¿Se retira? Mira, ella en la práctica ya se retiró. Yo tengo una teoría al respecto, que según mi información probablemente mala, como digo, el problema de la doctora no es la proscripción. No es la proscripción, está en la práctica proscripta porque tiene una condena y ella salir en campaña significaría hablar todos los días, tener que hablar de su causa. El problema principal que tiene la doctora, según mi información probablemente mala, es que tiene la bolilla negra arriba. Que sabe que tiene la bolilla negra. Son temas de los que no se puede hablar menos en la tele. tan fácilmente, pero yo lo sabe igual. Desde el acuerdo con Irán,
allá arriba tiene un problema y sabe que tiene un problema. Y si vos andás muy mal allá, Con el imperio. se te pone el dedo para abajo. El acceso a los capitales Y y todo tantas cuesta mucho cuestiones. más. Eso también le Más que pasó. estar sobre tacos. Todos creen que Eduardo Duhalde capitula por el tema de Costec y Santillán. No, no es así. Y no es así. Duhalde también sabía que tenía la bolilla negra. Totalmente. Por más que escribiera todas las semanas un libro. Sí, sí. El estadista que nunca fue. Esto más o menos es así. Para mí me parece que la doctora sabe cuáles son sus límites. Y también tuvo un gran golpe. Perdió en Santa Cruz. Claro. Máximo, muy bien, es el líder del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, pero perdiste en Santa Cruz. En el terruño. Es un problema cuando en tu terruño estás tan cuestionado. No es el caso de Agustín Rossi, que perdió todas las batallas en las que participó, invicto en todas, siempre perdió y después de cada derrota va para una derrota superior, lo cual es voluntario, absolutamente no, es voluntario. admirable. Es meritorio, Es es muy admirable, meritorio. ¿no es Schopenhauer, cierto? Tenemos que ir cerrando, Jorge. Yo tuve el placer de compartir hace unos años un programa que llamó Emergencia Intelectual. Sí. ¿Cómo ves a la intelectualidad argentina? En banda. Absolutamente en banda. Absolutamente en banda. Creo que construyen su propia realidad. Creo que están detrás de los acontecimientos inmediatos. Yo hoy, para generar algún proyecto estratégico para la Argentina, consultaría más a algún viejo minigobernador, Claro. intendente, que un tipo que supuestamente leyó un par de libros y que habla de teorías. Los veo, te diría, perdidos. Perdidos. Veo a muchos colaboradores, columnistas, que se compraron batallas imaginarias. ¿Viste? Bueno, es que el búho de Minerva levanta vuelo al atardecer, ¿no es cierto? Y esto es lo nuevo. La Que grieta. es como el tango el que dice, bueno, ese dice que donde siempre jugaba rol principal, ¿viste? claro. ¿Cómo se llamaba ese tango maravilloso? Pero cayó un buen día un veterano y demás. Así es. Que cayó, que los tipos se han construido historias, epopeyas, y me parece que ante todo hay un problema de base informativa. Y todo esto tiene mucho que ver, también lo veo en los periodistas, que se toman demasiado en serio el poder de la comunicación, que no asumen. Porque cuando en cuanto vos señalás al comunicador como verdadero factor de poder, ya casi va a la defensiva y dicen, ¿quieren echarle la culpa al periodismo? No es echarle la culpa al periodismo. Hoy vos tenés que saber bien dónde están los medios importantes que disputan también intereses. Son otros actores que también tenés que meter en el análisis político. Si no metés eso en el análisis político, te perdés una gran fracción. Y si lo metés, aguantate porque te van a tirar de todas partes. Jorge. No te diría que es mi caso. Bueno, Un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. placer enorme. La verdad Pasé que muy bien con ustedes. estoy seguro que la audiencia, igual que nosotros, estaría escuchándote toda la noche. Cuando quieras, esta es tu casa, este es tu living. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. muchas gracias. Muy bien, amigos. Gracias por todo. No se vayan, ya volvemos con el tornillo en un ratito. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Más que nunca, Casta Diva es importante en este programa, Luisito, y yo creo en general en la política. Reivindicamos no la casta como un método de desacoplarse de la agenda ciudadana, pero sí el funcionamiento de la clase política. Hoy creo que está triste, ¿eh? Hoy está triste la casta. Parece. Está un poco impactada, ¿no? Apichonada. Varias preguntas.
Pregunta número 1 lo sugirió hace un ratito Jorge Asís. Los gobernadores, los intendentes, comillas, le cuidaron, cierro comillas, la boleta a Milei. Qué fenómeno, Jorge. ¿Qué significa eso? Y significa que me parece que todos pensaron que Milei le sacaba votos al adversario. Entonces le cuidaron el voto, ¿no? Paradójicamente, eso resultó que Milei tuviera los votos que lo votaron. ¿Significa esto, Luisito, que estamos ante la perspectiva de una elección en la cual, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, como Trump en los Estados Unidos, Milei pueda decir, lo dijo de hecho estos días, ¿me robaron votos? Yo creo que se los cuidaron. El tema es qué va a pasar ahora. Bueno, a eso voy. ¿No es cierto? Ahora, ¿alguien se animaría a descuidar esos votos y que el otro entonces gane? ¿No? Porque son 2 en pugna y un tercero, ¿no es cierto?, que no tiene estructura. Ahora, ¿cuánto de la estructura, que es esa estructura de los mini gobernadores, los intendentes, ¿no es cierto?, y los punteros, no van a jugar a ganador? Por ahí juegan a Milei. ¿No? ¿Qué puede saberlo? Son los mejores lectores de las encuestas, mejores que los que hacen encuestas. Eso no Porque su vida depende de no te ellos. quepa ninguna duda. Su vida depende de la política. De ganar. Fíjate que ahí, lo que decía el Chueco, que lo dijimos antes, traidor es el que pierde. Traidor es el que pierde, el Chueco es el Chueco Mazón, uno de los grandes operadores de la política argentina, fallecido ya hace unos años. Yo lo conocí mucho, soy amigo de sus hijos y realmente una persona encantadora para charlar con él, uno aprendía un montón. La natural pregunta que uno tiene después de una elección como esta, también lo charlamos antes, es: ¿los aparatos sirven para algo? ¿Los medios tradicionales sirven para algo? Las encuestas ya sabemos que no servían, pero los medios, los operadores políticos, el aparato político, el financiamiento, los acuerdos políticos, ¿perdió algo más de la política al margen de...? Ahora te cuento un chisme al respecto, pero ¿qué opinas vos? Mira, Sergio, yo creo que hoy los aparatos se han atomizado, entonces son aparatos mercenarios. En el buen sentido de la palabra. O sea, se han transformado en empresarios independientes, en mini pymes de la política. Y están, ¿no es cierto?, con esos recursos al mejor postor ofreciéndolos. ¿Y quién es el mejor postor? El que puede ganar, ¿no? Porque a partir de que puede ganar, ¿no es cierto?, ellos pueden seguir realizando su actividad. O sea, la casta siempre está. El problema es que se ha atomizado. Antes, digamos, el que era puntero de alguien era puntero de ese alguien, de ese aparato. Ahora están jugando, como hacen los intendentes, ¿no es cierto? Te cuento lo que me transmite un exgobernador, hablando de este resultado, el lunes me dice: la verdad que no lo vimos venir, pero todo va a cambiar a partir de ahora. Claro. Le dije, ¿qué quiere decir eso? No, bueno, imagínate, ahora viene nuestro juego. Hasta ahora nosotros no decimos nada, pero vas a ver en pocas semanas, en pocos días, que la cosa va a cambiar. Al mismo tiempo uno lo ve a Milei. O sea, ¿vos decís que van a negociar con unos y con otros? Yo creo ¿Ese que es el papel? Yo creo que los anticuerpos de la casta, la capacidad de perder el poder, de pronto que irrumpa alguien. Quedar jubilados. Bueno, eso va a generar una reacción corporativa, defensiva, que puede llegar a ser muy destructiva para el propio Milei, que hasta ahora nadie le salió a pegar, nadie le salió a condicionar. Ahora corrió gratis. Me parece que eso es un no fenómeno va a seguir simpático, ¿no es cierto? Era un fenómeno nuevo, era un fenómeno que nadie pensaba que iba a ser peligroso. Y hoy es el león, ¿eh? Pasó a ser un personaje de Disney a ser el león político. La gente me critica, Luis, porque cree que yo tengo un sesgo optimista y algo de eso, ahí lo reconozco. Somos optimistas nosotros. Somos optimistas. Pero déjame marcarte un par de cosas que por ahí es una exageración de mi lado, ¿no? Tenemos una elección, hasta ahora, un proceso electoral, falta de elección de primera vuelta, de segunda vuelta. Esperemos que nada de lo que pase ahora niegue lo que yo voy a afirmar. Pero uno ve elecciones en México, uno ve elecciones en Brasil, en Colombia, hechos terribles ahora en Ecuador. En la Argentina tenemos, gracias a Dios y a la historia y al aprendizaje del sistema político, niveles
de violencia, la verdad, casi nulos. Políticos. Nulos. No hay ningún... La protesta social en la Argentina es un desfile de Giordano. Bueno, no está en un Excel eso. Se hace un rito, ¿no? Como el coyote, ¿te acordás? Y el perro, que al final terminaban marcando tarjetas y se saludaban y decían saludos a la familia, ¿no? Esto está institucionalizado. El conflicto en la Argentina se institucionaliza. Eso es muy importante. El único problema que tiene es que dura para siempre. Bueno, pero digamos, que no haya violencia política, que los trabajadores de prensa... Tenemos déficit, no tenemos violencia. Claro. ¿No? Bueno. O sea, se reparte la plata. Pero vos sabés, siempre hay una lista de trabajadores de prensa en estos países que yo mencioné, que son víctimas de aperetes o de atentados, o incluso que mueren en un contexto electoral. Por supuesto. Nada de eso pasa en la Argentina. Hemos tenido la elección, esperemos que esto siga, por eso te pregunté lo de Milei antes, donde nadie cantó fraude. Nadie puede afirmar que acá hubo una manipulación del proceso electoral. En Estados Unidos hay un juicio, ahora Trump lo procesaron recientemente por haber intentado en el estado de Georgia, armó una asociación ilícita para torcer esa acusación, el resultado de una elección. Quiere decir, hay como, sin darnos cuenta, umbrales de calidad institucional superiores a lo que estamos... Y vos podés decir que este señor es un extremo, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, él ganó generando una grieta contra la grieta. Y menos por menos es más. O sea, él armó la grieta contra la grieta. Explica eso que está muy bueno. ¿No es cierto? Era unos contra otros, otros contra uno. Él se coloca por encima de eso y arma una grieta. No es Massa que armó la ancha avenida del centro. Esta es la Highway to Hell, en un punto. Salió por arriba. ¿No es cierto? Porque lo único que puede atraer votos y ganar es algo que salte por arriba de todo. Así lo hizo el radicalismo. Fue por fuera. ¿No es cierto? Así lo hizo el peronismo. Fue desde arriba por fuera. Y así lo hizo él por los medios. ¿Pensaste, Luisito, cuando eras un adolescente en Quilmes, que ibas a tener un presidente Stone? No, jamás. Cuando estaba en Quilmes pensé que nunca iba a tener un presidente democrático. ¿No? Tanto es así que, como la política era algo que no iba a ser para mí, estudié ciencia política. La última, Luisito, ¿qué pensás que tienen hoy en la cabeza, en el corazón, que están hoy elaborando personas que desde el liberalismo intentaron instalar proyectos políticos que no terminaron cuajando y de pronto ven a Milei que irrumpe y se queda un poco capitaliza después de que ellos estuvieron años, décadas, toda una vida tratando de juntar capital político? Pienso, por supuesto, en el propio Cavallo, en López Murphy, en Espert, que hizo una apuesta política que eventualmente no le salió muy bien. Pienso en los propios liberales, tenemos amigos, Ezequiel Gallo, por ejemplo, Roberto Cortés Conde. ¿En qué estarán pensando? El liberalismo en la Argentina siempre se pensó de la idea que tenía que haber una élite social, ¿no es cierto?, la que transmitiera y irradiara. Y este señor va por otro lado, va como los conservadores, ¿no? Va por el Pippo Lo Minuto, ¿no? Va por l'uomo qualunque, ¿no? Los conservadores británicos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Es un liberalismo desde abajo, ¿no es cierto?, comunitario, ¿no? Somos todos contra eso. Y, ¿no?, es muy interesante lo que está pasando. Por eso me parece que estamos en el momento del enceguecimiento, ¿no es cierto?, de esta bengala que apareció cuando nadie esperaba que tuviera tanto brillo. Algo de teoría política, él fue mi profesor. Yo esto no sé nada, aunque estudié ciencia política, no estudié teoría política, y tengo una pregunta de teoría política, que es la siguiente. Milei es liberal, libertario, al mismo tiempo no tiene componentes de una tradición conservadora. Totalmente. Más de derecha. Yo creo que es más importante, digamos, por el votante que tiene, ¿no es cierto? No se espera que el votante, digamos, que es empleado público o que es planero, esté votando a Milei. No se espera que Tierra del Fuego, que depende de una ley que subsidia, ¿no es cierto?, vote a Milei. Me parece que ahí hay un fenómeno de autoridad. Hay un fenómeno, ¿no es cierto?, no te digo de macho, pero sí de tipo que va a agarrar el timón y va a ir para adelante, ¿no es cierto? Claro, uno dice en política, no, cuidado con tener mucho acelerador y no tener freno, ¿no? Porque lo que mata no es la velocidad, sino la forma de frenar. Luisito, ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de La Ciudad. Nos vemos muy pronto. Al mundo le falta un tornillo
que venga un mecánico.